Muy buenas noches con todos. El día de hoy el tema de nuestra charla es Pequeñas fábricas verdes, descubriendo el fascinante mundo de las microalgas. En esta ponencia del día de hoy vamos a hablar acerca de cómo estas pequeñas maravillas biológicas llamadas microalgas desempeñan un papel crucial en nuestro entorno, desde la producción de oxígeno hasta su influencia en la cadena alimentaria. Exploraremos sus sorprendentes características, sus aplicaciones innovadoras en la industria y cómo están transformando la manera en que vemos y entendemos la vida en nuestro planeta. El día de hoy nos va a acompañar la magíster Jessica Andrea Acevedo Restrepo. Ella es microbióloga industrial con una maestría en ciencias en bioprocesos. Ha trabajado como asesora de proyectos de investigación para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación, MinCiencias, también como coinvestigadora en el proyecto FICO Sucre, ganador de los premios Latinoamérica Verde y gerente del proyecto FICOMAR San Andrés. Actualmente es candidata al doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional, buscando contribuir al avance de la investigación biomédica. Entonces, adelante, estimada Jessica, podemos comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Diana, por tu presentación. Yo había hecho también esa diapositiva, pero pues solo la presento para que vean mi correo que está aquí abajo. Solo se le pongo, por si tienen alguna duda o me quieren contactar, pues ahí está mi correo. De resto, ya Diana me presentó. Muchas gracias. Bueno, hoy, como nos mencionaron también, en nuestro tema es Pequeñas fábricas verdes, el descubrimiento del fascinante mundo de las microalgas. Digamos que en esta ocasión no voy a utilizar términos muy científicos porque la idea de esta exposición es que pueda ser divulgación para personas no científicas también. Igualmente, cualquier pregunta es aceptada en el chat. Bueno, para empezar, ¿qué son las algas? ¿Con qué se comen? De hecho, nosotros las conocemos más que todo como en alimentos como el sushi. Así es como las personas cosechan el alga nori, que es el alga que se utiliza para estos alimentos de origen asiático. Entonces es bastante interesante porque utilizan pues el ambiente natural en el cual se encuentran estas algas, que es el mar, y las empiezan a cosechar como cualquier otro tipo de cosecha que nosotros hemos visto. Entonces, las algas están en todas partes, son ubicuas. Estos son organismos vivos, principalmente que se encuentran en el agua, pero también en otros entornos, y ellas son muy parecidas a las células de las plantas, de hecho son sus ancestros, y pueden hacer su propia comida usando luz del sol, que es a lo que se les llama fotosíntesis. Entonces, ellas también son coloquialmente conocidas como fitoplancton. Las algas son especialmente muy diversas. Yo creo que los que hayan visto al microscopio cualquier cosa, uno está acostumbrado a ver bolitas y palitos. Pero con las microalgas hay de todo tipo de formas que uno se pueda imaginar. Hay más de 300 especies de cada una de estas que les voy a mencionar. Las más conocidas en el ámbito de la ciencia son las microalgas. Se llaman micro porque solamente se pueden ver al microscopio, como podemos ver aquí con esta imagen. También, pero también existen otras algas, macroalgas, que son las que, como la alga nori que les mencioné al inicio, que se encuentran en el mar y pues sí podemos verlas a simple vista. Pues ya también hay algunas que son gigantes y pueden estar hasta de 4 a 5 metros desde el suelo marino hasta, pues, mira, perdón, creciendo hacia arriba. Entonces, como pueden ver, las morfologías y los tipos, los colores, todos entre ellos es bastante diversa. Otra cosa es que yo creo que siempre nos dijeron en la escuela que las plantas son quienes nos dan todo el oxígeno que respiramos, o al menos el 70%. Y eso no es tan cierto. De hecho, son las microalgas que se encuentran en el agua las que nos dan este oxígeno. Y lo más importante es que ellas toman el CO2 del ambiente y lo convierten en oxígeno. Aquí les traigo una foto del pulmón del mundo, que es el Amazonas. Entonces, la gente piensa que es el pulmón del mundo por la cantidad de árboles que hay a su alrededor, pero en realidad no. En realidad es por el agua que rodea estos árboles.
Entonces es importante que sepamos qué tan importantes, perdón, son las microalgas para nuestro existir en la actualidad. Con respecto a los hábitats, como les mencionaba, las microalgas son muy diversas. Ellas, como les dije, hábitats acuáticos en el agua. Pueden estar en ríos, lagos, en el mar, en ciénagas, pero también se consideran organismos que pueden aguantar condiciones extremas. Y esto se refiere, por ejemplo, a bajas temperaturas. También se han encontrado microalgas en los nevados o a altas temperaturas como los volcanes. También a altas concentraciones de sal y altas concentraciones de ciertos compuestos que pueden llegar a ser tóxicos para otros organismos. Y finalmente, lo más increíble es que también se han encontrado en la Tierra. Se han encontrado fósiles de algunas de estas microalgas, lo que nos quiere decir que no solamente están en todo el planeta, sino que estuvieron mucho antes que nosotros. Ah, un momento. Bueno, no, pero este no necesitan escuchar. Porque no puedo. Un momento, un momento. Ah, ya. Entonces, este es un video que les traía, porque este es un fenómeno que de hecho es muy cotizado por los turistas en varias playas del mundo y también tiene que ver con microalgas. Yo sé que los venden como fitoplancton y dicen el fitoplancton, pero pues también son personas que en realidad no saben lo que son. También es importante por eso este tipo de ambientes para que podamos divulgar un poco de ciencia. Entonces, ya como les mencionaba, son estos ancestros de las plantas y en este caso están generando, como pueden ver, luz y la generan al contacto físico como una herramienta contra el estrés, contra la parte física de estas personas tocando la arena o tocando el agua. Entonces, a mí por lo menos me parece increíble. No todas las cámaras de los celulares, por ejemplo, pueden detectar esta bioluminiscencia. Son ciertas cámaras, entonces son bastante famosos. Y pues como podemos ver, son increíbles. O sea, yo siempre digo que parecen extraterrestres, pero en realidad son más terrestres que nosotros mismos. Entonces, ellas están siempre ahí, solo que no las vemos en esta ocasión, digamos que por esta peculiaridad que tienen ellas de brillar, pues podemos tomarnos un poquito de nuestro tiempo, bueno, al menos los turistas, para descubrirlas, pero sí tienen un, digamos, un amplio espectro en todas las cosas fascinantes que pueden hacer. Entonces, en conclusión, gracias a ellas vivimos en este planeta, ya que en el pasado las microalgas fueron responsables de grandes cambios en el planeta. Ellas oxidaron compuestos muy tóxicos como hierro y sulfuro, crearon rocas calizas, modificaron el clima y lo mejor es que cambiaron la atmósfera para que pudiera haber vida en la Tierra. Uno de las teorías de nuestro ancestro común, es decir, el primer organismo vivo que estuvo en este planeta, tiene que ver con una teoría que se llama la endosimbiosis, que es como si un organismo se hubiera comido a otro, pero este otro que se lo comió hizo parte de él. Entonces, uno de los primeros organismos que estuvieron en la Tierra fueron las cianobacterias, que ahorita les voy a mandar, les voy a mostrar una imagen. Y estas cianobacterias se veían como un organelo de una célula vegetal que todos conocemos, que se llama el cloroplasto, que es el que permite a todas las células de este estilo hacer la fotosíntesis. Entonces, una bacteria se comió este cloroplasto y ya se volvió un organismo un poco más evolucionado, más robusto. Y pues actualmente esto es un mapa que tiene la NASA, donde ven es la cantidad de clorofila, que es lo que tienen las microalgas en los cloroplastos. Entonces, como podemos ver, la parte entre más morada es donde menos clorofila hay y la más roja es donde más clorofila. Entonces, esto quiere decir que primero, pues las microalgas están en todo el planeta, sin importar las temperaturas, como les mencionaba. También son más recurrentes en algunas costas y pues actualmente siguen soportando la mitad de la producción primaria del planeta, son la base de la vida en la Tierra,
proveen una fuente ilimitada de biomasa, que es la acumulación de sus células. Es el eslabón primario de la cadena trófica y contribuyen a la regeneración de suelos y ecosistemas acuáticos. Eso es lo que les decía. Entonces, así se ve una cianobacteria, que es un organismo procariota, que si recordamos, pues son como los organismos más similares a las bacterias, que como pueden ver por dentro no tienen ni núcleo ni ningún organelo así definido. Pareciera que ellas mismas fueran un organelo, que es lo que les mencionaba, como si fueran el cloroplasto. Entonces, una bacteria común lo que hizo fue comerse este cloroplasto y fue que lo pudo adaptar a su propio sistema. Y fue así que pues evolucionaron a eucariotas. Estas son las algas verdes, por su nombre, pues por la clorofila que tienen, pues tienen esa coloración verde. Entonces aquí vemos un organismo mucho más complejo, que tiene un núcleo definido, que tiene otros organelos, y efectivamente pues el más importante es el cloroplasto. Les traía una célula vegetal como para hacer comparaciones entre ellas, porque como pueden ver, obviamente la célula vegetal va a unirse con otras células, va a generar sistemas, va a generar órganos y va a generar un organismo superior, como son las plantas y los árboles. Pero si lo vemos a nivel celular, no hay mucha diferencia entre, por ejemplo, una alga eucariota y una célula vegetal. Las dos tienen paredes muy gruesas que les permiten tener resistencia a muchas cosas. Esto también, por ejemplo, les ayuda a la resistencia a vivir en los nevados o los volcanes, como les comentaba. Pero tienen sus cloroplastos, sus mitocondrias, todos los organelos, igual que una célula vegetal. La única diferencia es que estas son unicelulares y pues las plantas claramente son pluricelulares. ¿Cuál es la importancia de las microalgas en la naturaleza? Pues después de lo que les mencioné, sin ellas no estaríamos viviendo en este planeta ni antes ni actualmente. Y ellas son la fuente de alimento para muchos animales acuáticos, muchos peces la consumen, al mismo tiempo que mantienen las aguas limpias. Ellas tienen la capacidad de, digamos, transformar ciertos componentes del agua que han sido contaminados gracias a nosotros, ya sea materia orgánica, desechos. Ellas lo pueden transformar en su propio crecimiento. Entonces, sin importar de dónde sea la contaminación, ya sea de origen industrial o de origen natural, o sea, al origen natural me refiero, no que, por ejemplo, en el mar pueden haber muchas contaminaciones que no sean necesariamente industriales, pero sí son humanas. Entonces, ellas están todo el tiempo descontaminando, pero a una baja tasa, porque pues igual ellas en ese ambiente no están como tan fuertes. Entonces sí es importante que las conozcamos porque ellas también nos pueden decir qué tan limpia o qué tan saludable está esa agua. ¿Listo? Y bueno, aquí sí les traigo un video, pero aquí sí creo que tengo que dejar de compartir. Ay, compartir con sonido. Listo. Este es el proyecto en el que fui coinvestigadora. Este fue en una ciénaga de Colombia, en la costa de Colombia. Entonces, lo que quisimos hacer fue tomar algas que fueran nativas de esa ciénaga, o sea, que fueran propias de esa ciénaga, porque recuerden que uno no puede agregar un organismo vivo a un ecosistema porque puede dañar el equilibrio del ecosistema. Siempre doy el ejemplo de la peste, que la gente pensaba que eran las ratas las que traían la peste y luego trajeron gatos para que se comieran las gatas, las ratas. Entonces, luego siguió la peste, entonces trajeron perros para que se comieran los gatos y en realidad no era ninguno de estos animales, sino eran las pulgas que tenían las ratas, los gatos y los perros. Entonces, ese es como un ejemplo muy claro de que nosotros nunca debemos agregar ninguna especie de ningún ser vivo a un ecosistema natural. Entonces, por eso es importante que primero evaluamos qué tal estaba la ciénaga, qué microalgas tenía,
en qué condiciones estaban esas microalgas. Y luego las llevamos al laboratorio, las hicimos crecer y luego las llevamos a una planta de ficorremediación que se llama la remediación con algas, para que crecieran en mayor cantidad y así estuvieran en condiciones adecuadas para disminuir esos contaminantes realmente tóxicos en el agua. Entonces, aquí les pongo el videito. Ficosucre nace como respuesta a la grave contaminación de los cuerpos de agua de San Benito Abad, zona rural de Sucre cuyos pobladores se han dedicado históricamente a la pesca y hoy son testigos del deterioro de su recurso más valioso, la ciénaga. Los bajos índices de calidad del agua y sus efectos sobre la salud y el ecosistema fueron el motor para unir esfuerzos de autoridades locales, científicos y comunidades en busca de una solución. Nuestro propósito es descontaminar estos cuerpos de agua por medio de una biotecnología innovadora, la ficorremediación, que consiste en tomar microalgas nativas del sitio contaminado, seleccionar aquellas que usan los contaminantes como alimento y fortalecerlas para devolverlas a la ciénaga. Para esto, construimos la planta de ficorremediación más grande de Latinoamérica, capaz de descontaminar ciénagas enormes a un bajísimo costo, algo antes imposible. A la fecha hemos limpiado 2.152.000 litros de agua, eliminando más del 90% de bacterias transmisoras de enfermedades y disminuyendo la contaminación orgánica en un 50%. Con miras a la sostenibilidad, trabajamos con líderes y jóvenes de San Benito, quienes desde sus saberes propios están consolidando acciones colectivas para la conservación del ecosistema. En Ficosucre creemos en el poder de las soluciones endémicas. Queremos hacer parte del documental Protagonistas para que más lugares del mundo se replique este abordaje poderoso, para que más comunidades recuperen sus ecosistemas y para seguir aportando a limpiar nuestro recurso vital, el agua. Entonces, ¿qué pasa? Ya ven que yo les dije que las microalgas están en todos lados y ellas descontaminan el agua, pero hay un punto en el que es tanta la contaminación o tanta la presencia de estos microorganismos malos en el agua que ellas empiezan a decrecer, o sea, a disminuir su reproducción, su proliferación. Entonces, es ahí cuando los pescadores empiezan a darse cuenta que ya no hay la misma cantidad de peces, no hay las mismas especies de peces, y empiezan eso a afectarle no solo a su salud, porque el agua, la mayoría, como pudieron ver en el video, estaba contaminada con enfermedades transmitidas por materia fecal. Entonces, esa gente que se baña en esa agua, que lava sus alimentos en esa agua, que consume esa agua, pues tiene un índice de, pues, de estas enfermedades gastrointestinales mucho más altas. Y las microalgas ahí están en una cantidad muy, muy baja. Entonces, como pudieron ver esos como óvalos verdes, es donde nosotros hacemos crecer las microalgas. Son muy fáciles de mantener, ellas solo necesitan la luz del sol, necesitan pHs altos y ya. Entonces las hicimos crecer y luego las regresamos a la ciénaga para que ya estuvieran en la cantidad necesaria para competir con esas bacterias que pues son malas para los seres humanos y también disminuyendo todos estos compuestos tóxicos para que volvieran los peces y para que la calidad de esos peces y la calidad de esa agua mejorara. Entonces ese es el impacto tan fuerte que pueden llegar a tener ellas en un ecosistema. Perdón. ¿Cuál es la importancia, además de la importancia ambiental para nosotros los humanos? La acumulación de las células de las microalgas que les dije que se llamaba biomasa puede ser útil para muchísimas cosas, o sea, tiene varios subproductos que pueden generarse de ella. El más conocido es como suplemento alimenticio. Yo creo que todos hemos escuchado de la espirulina. La espirulina es un superalimento. Es rico en vitaminas, proteínas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Tiene de estos componentes 100 veces más que cualquier otro alimento en la tierra. Entonces ya pueden imaginarse por qué le decimos superalimento. También ellas son las productoras de grandes cantidades de grasas, las mayores en el mundo también, superando 100 veces el extracto de girasol, de soya, de palma, de coco, de lo que quieran.
y pues pueden ser extraídas y convertidas en varios subproductos. Uno de ellos es el biodiesel. También está el biogás, el bioetanol, todo lo que puedan imaginarse. Y además de eso, también nos sirve para farmacéuticos y cosméticos, ya que tienen compuestos antioxidantes, antiinflamatorios, antivirales, antibacterianos, de hidratación y antienvejecimiento. Entonces, lo interesante de todas estas tecnologías es que pueden utilizarse con doble propósito. Es como siguiendo la tecnología circular. ¿Qué es la tecnología circular? Donde yo en ninguna parte de mi producción, de mi proceso, tengo un desecho secundario que va a llegar a desperdiciarse o a contaminar el ambiente. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, en la producción de biodiesel, yo tengo mis microalgas en esos óvalos gigantes que vieron en el video, creciendo y acumulando las grasas dentro de su interior. Luego yo tengo que utilizar unos químicos para poder eliminar esas grasas dentro del interior y separarlas del resto de las cosas que tienen las algas. Esos químicos que yo utilizo en ese proceso, en otros procesos se irían a contaminar el ambiente o los mandan a que unas bacterias que se llaman lodos las vayan eliminando, pero esos lodos después no saben cómo eliminarlos. Pero en este caso no, puedo utilizar esos desechos y volver a agregarlos al crecimiento de las algas porque ellas pueden consumir y descontaminar de esa agua. Entonces, en ninguno de estos procesos se genera un compuesto que sea tóxico para el ambiente o que no sea reciclable. Entonces, eso es lo más interesante de la producción de todos estos bioproductos que generan las microalgas. Aquí no puse, pero también se utilizan, pues como son superalimentos, como piensos para los animales, mucho en la acuacultura, es decir, en el cultivo de peces para el consumo humano, cultivo de camarón, eh, ¿qué más? Sería todo. Y pues en la ciencia, para nosotros los científicos también son supremamente esenciales. Para la biotecnología, pues como les mencioné, ellas tienen unas características para absorber y detoxificar contaminantes en el agua y el suelo. Entonces la idea es hacer varias investigaciones para ver qué tipo de microalga, qué especie puede ser mejor para qué tipo de contaminante. Por ejemplo, como les mencionaba, las microalgas no solamente van a disminuir la presencia de estos microorganismos patógenos, estos microorganismos malos, sino también pueden servir como imanes para los metales pesados. Entonces, ya ven que una de las mayores problemáticas de, por ejemplo, el atún es la cantidad de mercurio que tiene. Entonces, esto se podría solucionar utilizando ciertas especies de microalgas para que sirvan como imanes para atrapar ese mercurio. También son capaces de degradar petróleo, grasas, fungicidas, herbicidas, hasta sustancias radiactivas. O sea, son capaces de descontaminar muchísimas cosas. Y aquí llevamos a otro paso que es la biología molecular. Esta es una ciencia en la que nosotros podemos modificar genéticamente las algas para mejorar la producción de todos los compuestos que les mencionaba. No solamente la producción de de esos bioproductos, sino también, por ejemplo, en ser más eficientes para absorber y detoxificar diferentes contaminantes. Yo puedo jugar con el material genético de mis algas para que ellas produzcan o sean más eficientes en ciertas cosas, crezcan más rápido, aguanten más temperatura, aguanten menos temperatura, aguanten compuestos tóxicos en ciertas condiciones, me generen más grasas para el biodiesel, me generen más antioxidantes para mi cosmético, mi farmacéutico, etcétera. Y últimamente también se han utilizado las microalgas para nanotecnología. Yo creo que todos hemos escuchado sobre la nanotecnología, que es el uso de estos, bueno, no son organismos porque de hecho antes eran, bueno, los llamaban como robots, pero que son más de microscópicos, o sea, mucho más pequeños, que la idea era utilizarlos para combatir, por ejemplo, el cáncer. Lo interesante de las microalgas es que una de las clases de microalgas que se llaman diatomeas,
estas tienen su pared de un compuesto específico que puede servir como para la nanotecnología. Entonces, pues además de que es algo orgánico, natural, que no nos va a hacer ningún tipo de efecto a nosotros, porque las microalgas no son patógenos de ningún organismo y ningún organismo es patógeno de las microalgas. Entonces, eso también es una ventaja que nosotros podemos utilizar a nuestro favor para este tipo de, por ejemplo, de administrar medicamentos en la investigación médica. Y no utilizar nanopartículas de oro o de algún otro metal que pueda llegar a ser tóxico en un futuro. Y también, ya que estamos en el auge de lo verde, de lo amigable con el ambiente, también con las microalgas se pueden hacer biomateriales. Es decir, esa acumulación de células, su biomasa, puede generar bioplásticos biodegradables, agentes gelificantes, estabilizantes y espesantes que están completamente libres de algún químico y que pues son mucho más fáciles para el ambiente, digamos, de degradar. ¿Cuál es el futuro de las microalgas? Bueno, el futuro está abierto a el cielo, porque aunque yo les mencionaba que estos son organismos ancestrales, irónicamente no se conoce mucho sobre ellos. No sé por qué, no sé si porque la gente se aburrió de estudiarlos, pero la idea es que no nos aburramos, porque son bastante interesantes. Sí son muy complejas, pero eso no es un límite para nosotros. Entonces sí es importante que investiguemos más de ellas para poder generar más de estos productos tan fascinantes como el que les voy a mostrar. Entonces, primero, sabemos que el fast fashion es una de las propagandas de moda que, bueno, de la industria que más nos contamina en todos los ambientes. Entonces, se pueden sacar estos pigmentos de las microalgas, como pueden ver, es una paleta de colores bastante amplia, que en un futuro la idea es que ya se dejen de utilizar químicos para pintar las telas y se utilicen estos pigmentos que ya sabemos que en ningún momento del proceso me va a generar algo nocivo para el ambiente. Entonces, como pueden ver, pues, fascinante. Este es un ejemplo de una persona no científica, que de hecho es diseñador de interiores, que descubrió la bioluminiscencia de las microalgas y hizo estas lámparas que por sí solas producen luz. Y además de eso, pues en el ambiente, tanto en el agua como en el aire, pues pueden estar descontaminando lo que pase por este sistema. Ok. Como tercer punto, hay una parada de bus en Bélgica que es literalmente un bioreactor, es decir, donde hacemos crecer la biomasa microalgal, que descontaminan el aire, ya como les mencioné al inicio, convierte este CO2 que es nocivo y otros gases de efecto invernadero en oxígeno. Y además de esto, esta parada, pues como genera luz, energía, perdón, tiene para conectar el celular y cargar. Entonces ya ven todo lo que se puede generar. En México está este árbol de microalgas que equivale a 12 hectáreas de árboles sembrados, árboles naturales. Entonces, como pueden ver, el espacio en el que pues, se puede poner este árbol artificial es mucho menor que el de 2 hectáreas de árboles reales que se pueden utilizar, por ejemplo, para cosecha de algún alimento para nosotros y pues equivale a la transformación ya vemos que el aire, porque es una avenida bastante recurrida, el aire que puede estar contaminado por muchas cosas. Entonces la transformación y descontaminación de ese aire pues en oxígeno que nosotros podamos respirar. Y finalmente, uno de los más novedosos y el que más me gusta es una batería con microalgas. O sea, es así de sencillo como suena. Este bioreactor pequeñito, así como lo ven, da la misma energía que una batería AA. Entonces aquí ya estamos revolucionando el mundo, porque estamos utilizando un organismo que ha estado siempre en el planeta para el beneficio no solo de nosotros y de la sociedad, sino del medio ambiente. Ay, eso fue todo. Creo que sí, ya no tenía nada. Entonces, muchas gracias por la atención. Aquí les dejo mi correo
Pregunten lo que quieran. Y no olviden que es importante que sigamos investigando cómo hacer las cosas más amigables para el medio ambiente, porque ahorita estamos como en un punto crítico de nuestro calentamiento global. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Listo, muchas gracias, estimada Jessica. No sé si alguien tiene alguna consulta, nos la puede realizar a través del chat o también puede activar su micrófono para poderla realizar. Mientras tanto, les recuerdo que ya enviamos lo que es el link en el caso de que alguien desee lo que es el certificado de asistencia. Ahí tienen todos los datos y de igual manera el link para que ustedes puedan completar todos sus datos. No sé si alguien tiene alguna consulta o todo quedó claro. Bueno, creo que no tenemos ninguna consulta, creo que todo está muy claro. Nuevamente, muchas gracias, Jessica, por la ponencia. Y listo, estimados. Entonces, ahí quedaría el link por si alguien se encuentra interesado y puede ir completando sus datos. Y Eduardo nos dice, muy buena charla, me gustó mucho. Listo, entonces, muchas Gracias. gracias con todos. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.